Bienvenidos, apreciados estudiantes, a este segundo objetivo de Historia Universal, el cual lleva como título Causas y consecuencias de la Reforma y Contrarreforma. La Reforma es el nombre que se da a la revolución religiosa que se desarrolló en el ámbito del catolicismo en Europa en el siglo XVI contra la misma Iglesia Católica. Sus hombres proclamaron la vuelta al cristianismo primitivo, la lectura libre de la Biblia, la no obediencia al papado, la crítica al comportamiento que gran parte del clero tenía para la época y finalmente el cambio de dogmas o creencias por la fe que seguían en aquel siglo. Ese cambio no lo lograron los reformistas, solo obtuvieron una fuerte reacción en su contra, lo que llevó a separarse y formar creencias fuera de la Iglesia. Esto se dieron diferentes por muchos factores, entre ellos podemos mencionar ciertos antecedentes de la Reforma. El papado en Avignon. A principios del siglo XIV hubo una manifiesta tirante entre el papado y Francia. El Papa Bonifacio VIII procuraba mantener a toda costa su dominio de carácter no solo espiritual, sino también temporal, que la Iglesia Católica había tenido en Europa a lo largo de la Edad Media. El rey Felipe IV, el Hermoso de Francia, por su parte dejaba sentir la influencia de los legistas, centralizado el poder y no permitiendo injerencias y entrometerse del pontificado en sus dominios. El choque se hizo manifiesto cuando Bonifacio VIII intervino en los asuntos económicos de la Iglesia en Francia. Felipe se opuso y acusó de intromisión a Bonifacio, lo amenazó con pedir un concilio que castigara la ilegalidad de sus actos. El cisma de Occidente. Tales eran las quejas de los católicos por la vuelta del papado a Roma, que el Papa Gregorio IX decidió llevar de nuevo allí su sede, mas los cardenales franceses eligieron a Clemente VII para que residiera de nuevo en Avignon. Por su parte, un concilio reunido en Roma nombró a Urbano VI como papa, quien no fue aceptado por los franceses. Así sobrevino el llamado Gran Cisma de Occidente o división de opiniones por parte de los países europeos en cuanto a la aceptación de Avignon o Roma como sedes papales. El movimiento conciliar. En muchas ocasiones y ante los problemas creados por el comportamiento del clero y el papado, los católicos pidieron la reunión de un concilio ecuménico que llevara uno y otro al camino espiritual del verdadero cristiano. Los cardenales, en general el alto clero, querían el concilio porque buscaban sobreponerle a las opiniones del papa, es decir, que él fuera la última palabra. Los papas le temían por esa misma razón y por ello cada vez la discusión se enfocaba por ese camino en los concilios que reunían, optaban por disolverlo. Por esta razón vino la Reforma protestante antes que la Iglesia Católica corrigiera su falla por su propia cuenta. El prerreformismo. La crisis de la Iglesia se dejó sentir en determinados miembros de su propio clero que lanzaron ideas reformistas ya en el siglo XIV. Entre estos se destacan Wycliffe y seguido de Hawkes. Wycliffe fue un sacerdote, profesor de teología en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, quien desde su cátedra y como reacción ante aquel estado problemático en que se encontraba la Iglesia Católica, propuso en sus clases y prédicas una reforma a base de 3 puntos. La primera es que el clero no tuviera bienes temporales, que los príncipes de cada estado secularizaran, es decir, obtener un permiso, los bienes de la Iglesia, ya que eran ellos los gobernantes terrenales y no las decisiones papales o conciliares. Que se considerara la Biblia como única fuente de fe y no las decisiones papales o conciliares. Juan Hus, sacerdote checoslovaco, fue profesor y luego rector de la Universidad de Praga. Empezó como seguidor de Wycliffe y la recalcó en las prédicas. La vuelta al cristianismo primitivo, la desobediencia a las autoridades que vivían en pecado mortal y la injusticia del cobro del diezmo por parte de la Iglesia. Entre las causas de la Reforma podemos mencionar la religiosa. El relajamiento de la disciplina del alto clero fue causa básica de la Reforma. Se manifestó especialmente por la existencia de 2 vicios que se venían practicando desde la Baja Edad Media: el nicolaísmo o no cumplimiento del celibato sacerdotal y la simonía o venta de cargos eclesiásticos. Había falta de clero con vocación de servicio y ausencia de seminarios donde se siguieran estudios estrictamente religiosos. Desde el punto de vista político, el poder temporal de los papados, el absolutismo y el nacionalismo son causas que impulsan igualmente el proceso reformista. El papa era un rey además de un guía espiritual. El quebrantamiento de la disciplina en el papado llevó a los pontífices a preocuparse más por las cosas de su reino material que su reino espiritual. El sistema monárquico absolutista y el nacionalismo ayudaron a la Reforma con el fin de mantener su poderío frente al papado. Las causas económicas. El interés capitalista llegó hasta las mismas iglesias, llevó al papado y al alto clero por toda Europa. Esta causa hizo que el peso papal se sintiera en Alemania y se viera a los clérigos como simples agentes capitalistas pontífices.
Intelectuales. Dos ideas del renacimiento cultural ayudaron al desarrollo del movimiento reformista: el odio a lo medieval y el libre examen. En el odio a lo medieval se pusieron descubiertos sus defectos por las ideas renacentistas, y el libre examen, o la llegada directa de las fuentes históricas sin intermediarios, surtió efecto para la reforma cuando Lutero pidió la lectura directa de la Biblia. Entre muchos autores con respecto a la reforma podemos mencionar al luteranismo, realizado por Lutero, quien nació en Alemania en el año 1483, profesor de teología. Fue un hombre de carácter complejo, temeroso de la condenación eterna, y entre sus doctrinas podemos mencionar la siguiente: el dogma de la salvación por la fe, es decir, estamos predestinados a salvarnos o condenarnos. Los sacramentos, Lutero admite únicamente 3, con el bautismo, central iglesia luterana; la penitencia, que consiste en la comunión directa con Dios para arrepentirse de los pecados; y la comunión hecha bajo las dos especies del pan y vino, consiste en una simple conmemoración de la última cena; la interpretación personal de la Biblia y la prédica de la palabra de Dios, y no admite ni virgen ni santo. El calvinismo, también llevado por Juan Calvino, que nació en Francia, profesor de teología. Entre sus doctrinas podemos mencionar la siguiente: el dogma de la predestinación, el hombre al nacer está predestinado a salvarse o condenarse, y nada puede hacer ni su fe ni su obra. La presencia real de Cristo en la cena, admite solamente 2 sacramentos: el bautismo como signo de entrada a su iglesia, y la cena, nombre que da la comunión, que debía hacerse bajo la especie del pan y el vino. La interpretación directa de la Biblia y la predicación de la palabra de Dios, y no admite virgen ni santo. Es decir, entre sus prédicas son muy parecidas o iguales a la del luteranismo. El anglicanismo es la denominación que tomó la Iglesia Reformada de Inglaterra, es la combinación católica calvinista. Del catolicismo tomó el aspecto externo, las fiestas religiosas, los cantos litúrgicos, entre otros. Y del calvinismo tomó los dogmas, los sacramentos, entre otros. La contrarreforma o reforma católica es el movimiento del catolicismo que se da en el mismo siglo reformista XVI, con un doble objetivo: corregir las fallas de que la Iglesia Católica adolecía y que habían sido causa principal de la reforma, y hacer frente a esta área para detenerle sus avances o recuperar países conquistados por ellos. Entre los aspectos de la reforma podemos mencionar a la Inquisición o Santo Oficio, que fue una institución creada por el Papa Gregorio IX para investigar y juzgar a los acusados de herejía, es decir, ideas contrarias o brujería. La Compañía de Jesús, que fue fundada por San Ignacio Loyola, trabajaban por la evangelización del mundo. El Concilio de Trento, que la meta principal que se persiguió fue corregir todos aquellos errores que habían dado causa a los reformadores. Entre las decisiones de este concilio podemos mencionar la doctrina de la salvación. Esta se logra por la fe, por la buena obra y la oración. Con ello se obtiene la gracia divina. La segunda, la fuente de fe, son la Biblia, la traducción. La Biblia puede ser leída pero no interpretada libremente, sino según los dictados de los doctores de la Iglesia. Los sacramentos son un medio de santificación, se establecieron 7: bautismo, confirmación, penitencia, comunión, matrimonio, orden sacerdotal y extrema unción. En la comunión se estableció como punto de fe la creencia en la transubstanciación del cuerpo y sangre de Cristo. El sacramento lo hacen bajo 2 especies, el pan y el vino. El matrimonio se estableció como sacramento indisoluble, solo la muerte puede separar a los esposos. La orden sacerdotal debía cumplirse previo estudio de seminario. El idioma de la Iglesia obligatoriamente fue el latín, usado en los oficios religiosos. El control de la lectura de los fieles: se creó la institución del índice para señalar los libros prohibidos por ser perniciosos para los católicos y la Iglesia en sí. Entre los resultados de la reforma y contrarreforma podemos mencionar que, desde el tipo religioso, Europa se dividió en 2 grandes sectores de fe cristiana: los católicos y los protestantes o reformistas, y detuvo el avance de la reforma. De tipo político, el poder temporal del papado perdió fuerza y se afianza el absolutismo. Y de tipo económico, el capitalismo tomó impulso como el movimiento reformista. Bueno, muchachos, es todo por hoy. Feliz día.